Buenas noches, estimado. ¿Me confirma si me escucha? Ok, muy amable, gracias. A ver, vamos a compartir. A ver, habíamos quedado en esta clase darles asistencia para la tarea, ¿no? No sé si tienen algunos implementos, si ya tienen el transformador, qué elementos tienen, eh, de pronto el multímetro que disponen. Bueno, esta clase es más de ustedes, ¿no? Que muestren todo lo que tienen para la tarea y darles alguna asistencia, ¿no? Alguna guía para la elaboración de su tarea. Entonces, es de ustedes, ¿no? Ya vamos a hacer la consulta a cada uno de ustedes preguntándole qué materiales ya tiene para su tarea, qué es lo que va a conseguir, cómo lo va a hacer y solventar alguna que otra inquietud que tenga. ¿Sí? No sé si hay algún voluntario que ya tenga todo y quiera mostrarnos y sobre eso revisarle. Así es que no. Ya de cuánto a cuánto es, ya le identificó de cuánto es la entrada, cuánto es la salida. Ok. Ya. Ya, en la entrada y en la salida debe haber unos símbolos, ¿no? En la entrada debe haber un símbolo, un churito, una como S acostada por ahí, que diga alterna, y en el otro debe haber una línea con puntos, una línea recta con puntos, ¿es así? Ya, entonces ahí lo que hay que entenderle bien es que esos 5 voltios que tiene a la salida ya es un voltaje DC, pero eso no queremos, ¿no? Nosotros solamente queremos el transformador. Entonces usted con ese transformador ya sabe que puede conectarle a 110 a la entrada, ¿no? Entonces, y tiene el voltaje y tiene la corriente de entrada. Entonces con eso usted ya tiene la potencia. Entonces usted ya puede con esos datos empezar a trabajar, ¿no? Ya, a ver, para que se entienda un poquito mejor esta parte, vamos a tomar el ejemplo del compañero como referencia. Ya, entonces vamos a ver. Ese es de un cargador de celular, nos dijo, ¿no es cierto? Ya vamos a ponerlo por aquí. En el dato de placa dice que tiene el input, dice que tiene de 100 a 200, decía, ¿no es cierto? De 100 a 200 voltios, a 240 ya, y de 50 a 60 hercios, ¿no? De 50 a 60 hercios. Esto sería voltios y esto sería hercios. Eso por una parte, ¿ya? Y la otra dice que tiene una salida
de 5 voltios. Ah, arriba no estaba la corriente también. Sí, creo que me dijo dato de corriente arriba. Ya, entonces, a ver, 0,15 amperios. 0,15 amperios. Ya, entonces ahí sí estamos, ¿no? Tenemos voltaje. Y en la salida decía 5 voltios. Y también creo que me decía amperios, ¿no? ¿Cuántos amperios tenía? 500 miliamperios. ¿Estamos bien con estos datos? Ah, ya, 650. Ya, 5 voltios 650, ¿no es cierto? Ya. Esto es lo que dice el cargador del compañero, ¿no? Pero vamos viendo, adentro no solamente tiene un transformador. Vamos a ver de manera general, ¿no? Porque no es que yo le esté viendo el aparato del compañero, pero de manera general, ¿qué es lo que va a tener? El compañero va a tener internamente, vamos a hacer una fuente básica, ¿no? Que va a ser el transformador. Eso, va a haber unos diodos por ahí. Ya, digamos que ese es el transformador que usted va a tener. No, no necesariamente. Ya, entonces aquí vamos a ponerle un puente rectificador. Vamos a ponerle como bloque nada más, ¿no? Vamos a ponerle el símbolo de el diodo. Porque con diodos va a haber el rectificador. Entonces a la salida de este rectificador, lo que sí debe tener es un, un capacitor. Ya, y ahí usted tiene ya la salida. Pongámosle así, ¿no? Ya, entonces aquí es donde que tiene usted 5 voltios. 5 voltios. Acá usted tiene los... Como vamos a conectarle a nuestro toma corriente, entonces va a ser 110, ¿no? Va a ser 110 voltios y va a ser 60 hercios. ¿Ya? Ahora, acá eso va a ser en el primario. En el primario. Y ojo que no, para nosotros, para la prueba, usted tiene que solamente extraer el transformador, ¿sí? Solamente extraerle a este elemento de aquí. A todo lo demás usted debe sacarle, ¿sí? No nos interesa todo lo demás, ¿ya? Pero esto de aquí usted tiene que quitarlo, ¿ya? Ahora, 5 voltios es lo que tiene acá, pero no necesariamente acá en el secundario usted va a tener 5 voltios. Vamos a quitar esto de aquí. Usted deberá tener un poco más de esos 5 voltios. De pronto, el transformador realmente en el secundario, usted vaya a tener, en el secundario, usted vaya a tener, yo que sé, 7.5 voltios. 7,5 voltios a C y obviamente también a 60 hercios, ¿no? A 60 hercios. Porque ya dijimos que la frecuencia es la misma del primario, ¿no? El voltaje que se induce en el secundario tiene la misma característica del primario, ¿ya? Entonces, usted acá no necesariamente va a tener 5, usted tiene 5 al final, luego de rectificar, luego del capacitor, y yo que sé, de pronto por ahí tengo algún regulador. Luego de todos esos elementos usted va a tener 5, pero en el transformador usted no va a tener 5, usted debe tener un voltaje un poco mayor, ¿ya? Entonces, este voltaje de aquí, ¿sí? Es lo que a usted le tocaría medir, ¿ya? Entonces, de antemano ya sabemos que no va a ser 5, tiene que ser algo mayor a 5. ¿Ya?
60 hercios y va a ser 60 hercios. Otro dato importante que nos está dando es la corriente, que es de 0,15 amperios acá, en el primario. 0,15 amperios. Lo que significa que la potencia del primario, si nosotros multiplicamos, ¿sí?, 110 voltios por 0,15, ¿cuánto nos da esto? ¿Quién me ayuda? A ver, si multiplicamos por 10 sería 1. Acá le quitamos, sería 11. 11 por... sería 33 para 2. $16,5. Ya. Va a ser igual a 16,5 voltamperios, ¿no? Esa va a ser la potencia. ¿Ya? Esta es la potencia del primario porque son los datos de placa, ¿no? Aquí nos está dando el dato de placa. ¿Ya? Ahora, esta potencia tiene que mantenerse en el secundario. Y del secundario lo único que yo sospecho, porque esto hay que medir, ¿no? Esto hay que medir. ¿Ya? Entonces, si es 7,5 voltios, ¿ya? Esto va a ser a 7,5 voltios. Multiplicado por la corriente del secundario, que yo todavía no sé. Pero como ya sé que la potencia es 16,5, yo lo único que hago es dividir estos 16,5. Aquí pongámosle corriente en el secundario IS. Y puedo despejar la corriente, ¿no? Entonces la corriente en el secundario va a ser igual a 16,5 dividido para 7,5, 2,2. 2,2. ¿Ya? Ya, entonces esto tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque el transformador, ¿qué es lo que me hace? Si el transformador me reduce el voltaje, estamos yendo de 110 a 7,5, ¿sí? Eso significa que la corriente se va a incrementar. Ya, se incrementó de 0,15 a 2,2. Ya, ese es el comportamiento de un transformador. Ya, si yo disminuyo el voltaje, yo debo entender que la corriente se me va a incrementar. ¿Ya? Eso, breves cálculos de lo que nosotros ya hemos revisado. Entonces, usted ya sabe, ¿no?, qué es lo que va a medir y en qué escalas. Por ejemplo, el multímetro, usted le va a poner en la escala acá del primario, en una escala que le permita medir hasta 110 voltios, ¿sí? Si es que va a medir corriente, tiene que ponerle una escala de miliamperios, ¿no? Aquí serían 150 miliamperios, los 0,15 sería 150 miliamperios. Entonces tiene que verle una escala adecuada para que pueda medir la corriente. ¿Ya? Si le pone una escala grande, acuérdese que le va a marcar 0 y eso no va a ser un dato real. ¿Ya? Entonces tiene que más o menos ubicarle en la escala adecuada. ¿Ya? En el otro lado, en cambio, el voltaje va a ser bajo, yo que sé, de 7,5, puede ser de 9, puede ser 10 voltios, ¿ya? Y la corriente también. Pero en la prueba de vacío que ustedes van a hacer, que forma parte de la tarea, no van a medir corriente en el secundario, ¿no? Va a ser en vacío, entonces lo único que van a medir es el voltaje, ¿sí? Voltaje primario, voltaje en el secundario y la corriente del primario, ya para el cálculo de las pérdidas. Ya. ¿Qué más podemos sacar? Si yo divido 110
para los 7.5. Si es que yo medí, vuelvo y repito, no esté en amarillo porque yo asumo que eso voy a medir. No estoy asegurando de que sean 7.5, ¿sí? Este dato es el que usted va a medir, ¿no? Pero si hacemos esto, nosotros sacamos la relación de transformación, ¿se acuerdan? La relación de transformación. Entonces, esto me daría 110 dividido para 7.5, sería como 14.6, ¿no? 14.6. Tenemos una relación de transformación de 14,6. 14,6, ¿no? Ya. Esta relación de transformación también se mantiene para las corrientes, pero ahí sería inverso, ¿no? La corriente 2 sobre la corriente 1. Vamos viendo. Sería 2.2 dividido para 0,15. ¿A cómo sale? 2.2 dividido para 0.15, 14,67. Sale lo mismo, ¿no? Entonces, la relación de transformación, ¿sí? Se está comprobando, ¿no? ¿Por qué? Porque la relación entre voltajes, también entre corrientes y también en el número de espiras, ¿no? El número de espiras del primario sobre el número de espiras o vueltas del secundario es igual a la relación de transformación. ¿Ya? Entonces, miren, comprobada la relación de transformación, comprobado que se mantiene la potencia, ¿no? Ahora, esto de aquí es ideal, ¿no? Que se mantenga esto. ¿Por qué? Porque no estamos considerando las pérdidas, que es justamente lo que queremos calcular, ¿no? En el ensayo. Entonces, miren, con esta información que tenemos del transformador del compañero ya podemos nosotros obtener mucha información de lo que hemos aprendido de los transformadores. No sé si tienen alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Ya? Listo. Entonces, ese es el transformador que tiene el compañero. No sé qué instrumento de medición tiene. ¿Tiene multímetro? ¿De qué tipo? Si tiene varias escalas. Ah, ya, ok. Bueno, solamente fijarás en las escalas, ¿no? Y en lo que habíamos visto en la clase de ayer. Para medir voltajes en paralelo, para medir corrientes en serie. Listo. ¿Qué más? ¿Algún otro compañero que tenga otro transformador? ¿Ya tienen ubicados los transformadores? ¿Tienen los datos? ¿Alguna pregunta? Ah, ok. Listo, por si acaso no ocuparán de equipos que les funcionen, ¿no? De pronto por ahí vaya a pasarles algo y se daña y después le echan la culpa de que por la práctica dañaron el equipo. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Perfecto, muy bien. Listo, los otros compañeros, transformadores, ¿ya consiguieron el transformador? Sí, sí, es que no, aunque lo más práctico es en algún equipo, sí hemos de ver, en algo tenemos en la casa que está dañado y adentro, si usted desarma, va a encontrar un transformador. Eso es fijo, ¿ya? Ya, pero muy poco es el cobre de ahí, ¿no? El cobre de esos transformadores pequeños, no, no es mucho.
Hay más, el cable eléctrico le ha de pesar más que el cobre del transformador, pero bueno. Bueno, depende, ¿no? Depende de la aplicación. Por ejemplo, como decía el compañero, ¿no? Los cargadores de los teléfonos, los primeros que salían, eran unos cuadrados pesados. ¿Por qué? Porque adentro venía un transformador. Ahora, si uno desarma un cargador, ya no tiene el transformador. Ya solamente vienen elementos electrónicos que se conectan a 110 y por el otro lado le carga el celular. Sí, ya fueron sustituidos por otro circuito, ¿no? Por otro diseño, por un convertidor a CDC un poco más básico, ¿no? Para ahorrar costos sobre todo, sí, porque los cargadores iniciales de los teléfonos eran costosos por el material, ¿no? El transformador, el núcleo, los materiales, el cable y los elementos. Ahora estos nuevos cargadores con la electrónica que tiene son mucho más baratos. Ujú. Está contra luz, casi no le vi. O si puede tomarle una foto y nos muestra la foto, ¿no? Creo que se aprecia un poquito mejor también. Voy a dejar de compartir por si acaso. Sí, sí se está viendo sus aplicaciones. Eso. Eso. Sí, ahí está, ¿no? Está un transformador pequeño, están los capacitores. Ya. En ese, por ejemplo, el transformador que usted nos está mostrando ahí, ese más que seguro que no lo va a conectar a 110. Sí, ¿por qué? Porque le están bajando el voltaje, ¿no? Con los otros elementos, con el capacitor. Si usted le ve, el capacitor es de 400 voltios, ¿sí? Entonces lo que están haciendo es bajándole el voltaje de la entrada, ¿no? Y un voltaje más pequeño es el que está ingresando al transformador. Por eso es que el transformador tiene un tamaño también más pequeño, ¿no? Porque no se conecta a 110 de manera directa. Ya le están bajando el voltaje. Ajá. Ahí lo que sería interesante ver, no sé si tiene alguna numeración ese transformador para buscarle en el internet cuál es el voltaje de entrada y el de la salida. Ujú. Ya, eso es lo que hay que tener cuidado en este cargador que nos está mostrando el compañero, ¿no? Hay que ver, no necesariamente va a tener que conectarse hacia 110, ¿ya? Eso para que tenga precaución. Ok, ¿alguien más? ¿Algún transformador, elemento, material que ya tengan para la tarea? Bueno, mientras sus demás compañeros presentan algo, déjenme ver si puedo compartirles un video
justamente aquí creo que sí. A ver, cancelemos esto. Este de aquí. Ya, la idea es que vean el trabajo, ¿no? El trabajo es más de herramientas, es más manual, es más mecánico que eléctrico. Aquí vamos a ver en este video el proceso de creación de una soldadora eléctrica, ¿no? Soldadora que ustedes la utilizan en su carrera, ¿no? En su formación profesional. Vamos a ver un poco. Parece que no tiene audio. Ah, no, sí tiene audio. Sí se aprecia y sí se escucha, ¿no? Bueno, no están hablando, pero sí hay una música de fondo por ahí. A ver, vámosle por partes. En esta primera parte, miren, ahí están los carretos, ¿no? Los carretos donde está colocando las espiras de las bobinas. Entonces, miren, es solamente saber cuántas vueltas hay que colocarle y el calibre del conductor. Entonces, el resto ya es manejo de herramientas, ¿no? En eso ustedes son más expertos que los propios eléctricos, en el manejo de herramientas. Entonces, un contador de vueltas, ¿sí? Para saber el número de vueltas exacto que usted está dando en la espira y nada más, y con el cable adecuado, ¿no? Entonces, miren, ahí está bobinando, ahí está acomodando el cableado, ahí está colocando aislantes también para protección. Y miren el calibre del conductor, ¿no? Ya, miren, hasta ahí ya tiene una bobina, ¿no? Una bobina de diferentes salidas. Sí vieron que iba dejando una salida, ¿no? Una derivación del bobinado. Lo iba dejando afuera. Todavía no lo corta, ¿no? Pero lo va dejando fuera. Entonces, si ustedes ven el cable negro de la izquierda hacia acá abajo, eh, es de los extremos de la bobina, ¿no? Un extremo acá arriba, el otro extremo abajo, y las derivaciones que fue dejando, él después lo cortará y hará las diferentes tomas, ¿no? Entonces, miren, hasta aquí está haciendo la bobina, ¿no? Por si acaso, el recubrimiento que le está colocando es tela, ¿no? Es tela poliéster, no hay misterio en eso. Es solamente para mantenerle empaquetado a la bobina. Sí, y algo de protección también le va a dar, ¿no? Protección eléctrica, para cubrirle al aislante del conductor, ¿no? Ya, esa resina negra que ustedes le ven ahí es tipo brea, ¿no? Igual, es para protección del bobinado. Miren, ahí se está haciendo el núcleo, ¿no? El núcleo formado por varias chapas, latas, de las cuales habíamos hablado en clase, ¿no? Entonces, varias chapas unidas entre sí, haciendo el núcleo, ¿no? El núcleo donde ya más luego va a colocarle los bobinados. Mire, ahí le ponen también la tela, ¿no? A manera de aislamiento, porque ahí es donde van a colocarle a las bobinas. Entonces, para que no esté en contacto directo el núcleo con la bobina, ¿no?
Ese cableado, ese conductor es del primario, ¿no? Si le vieron en la parte de arriba, les unió, entonces las dos bobinas están unidas en serie y las otras dos aquí les está colocando sus terminales correspondientes, ¿no? Si ustedes ven, este calibre es mucho más fino, el del cable blanco es un calibre mucho más grueso, ¿no? Dígame. Sí, cada salida tiene un nivel, un número diferente de espiras. ¿Se acuerdan que cuando estaba haciendo el bobinado hacía un cierto número y de ahí dejaba una salida? Continuaba haciendo la bobinado y luego dejaba otra salida. Continuaba un grupo más de bobinado y dejaba salida. Sí, están con diferentes tipos de salida. Ya saben que si cambiamos el número de vueltas, vamos a cambiar la relación de voltaje y vamos a cambiar la relación de corriente. Es lo que acabamos de hacer el ejemplo anterior, ¿no? Calcular la corriente en función de la relación de transformación. Ya, entonces al tener un número diferente de espiras, ¿sí? La corriente va a ser diferente también. Y ustedes saben que para soldar, dependiendo de los electrodos y del material que vayan a soldar, necesitan mayor o menor corriente, ¿no? Entonces, miren, aquí no es que están haciendo un control, sino simplemente son puntos fijos de corriente de los cuales toman las salidas para hacer el proceso de soldadura, ¿no? Y no es más que eso, es una sola bobina, pero con diferentes salidas. Nada más. Miren, y aquí es la pregunta que yo siempre les decía, ¿no? ¿Vieron todo el trabajo? Mayormente el trabajo es manual, es de uso de herramientas y de herramientas mecánicas, ¿sí? Entonces, por eso yo decía al inicio del curso, suena un poco contradictorio y de pronto ustedes van a decir, no, yo me metí a esta carrera de mecánica industrial porque me gusta soldar, hacer estructuras, hacer piezas metálicas y cualquier otra cosa, ¿no? Pero dentro de sus competencias también está hacer este tipo de máquinas. Si usted quiere, puede fabricarse esta máquina. ¿Qué necesita? Los materiales ya sabe, ¿no? Materiales, las hojas metálicas para hacer el núcleo, ya sabe por qué, ¿no? Y es algo mecánico. Usted tiene que cortar las chapas a las dimensiones adecuadas. Los bobinados necesitaría solamente saber el calibre de los cables, ¿sí? Y el número de vueltas que tiene que darle. Eso sería lo único que tendría que consultar. De ahí, el proceso de manufactura es algo que ustedes lo pueden hacer. Miren, tener aquí en Esmeraldas, ¿no? Una fábrica de soldadoras eléctricas. No sé cuál sería el costo de fabricación de esta soldadora. Póngale una ganancia y eso sería el precio en el que usted estaría vendiendo, ¿no? Creo que todos quienes trabajan acá tienen de cajón una soldadora a la mano, ¿no? Para poder hacer sus trabajos en el área mecánica industrial, ¿no? Entonces, miren, ustedes ya son capaces con el conocimiento que tienen de las máquinas que van adquiriendo, capaces de construirse uno de estos equipos, ¿no? De estas máquinas. Vuelvo y repito, si bien es cierto, la máquina es eléctrica, pero ustedes están viendo el tipo de trabajo, ¿no?
Por ejemplo, ahí, si es que van a hacer algún mantenimiento, el mantenimiento va a ser en la estructura, en la parte, yo que sé, el núcleo, nuevamente cambiar el bobinado, las herramientas que ustedes vieron, ¿no? Las copas, bueno, en realidad utilizaba unas llaves de rueda, ¿no? Para ajustar los pernos y nada más, todo es metálico, todo es encaminado hacia sus competencias, ¿no? Entonces, es otro escenario en el que ustedes también podrían incursionar, ¿no? Dentro del perfil profesional que ustedes están haciendo. El del mantenimiento, construcción de máquinas eléctricas, ¿ya? Esa es mi idea, que no le vean como algo eléctrico. Es fácil y se ha pasado, ¿no? Yo los digo por experiencia, ¿sí? Uno cuando era estudiante en la universidad también era la bronca, ¿no? Los mecánicos con los eléctricos, sí, es una bronca bien sonada en la universidad. Sí, ¿por qué? Porque los unos son, como quien dice, especialistas en un área, los otros en otra área. Hasta que llegó el momento del trabajo, hasta que llegó el trabajar en empresas y lo interesante, ¿no? Lo interesante de una experiencia en trabajos, en empresas petroleras sobre todo, es la conjunción de todas las cosas, ¿no? Usted cuando va en el oriente a una estación específica, usted ya va a hacer un trabajo integral. Usted ya debe tener conocimientos, no solamente de su especialidad, sino de todo lo que le acompaña, porque nada está suelto, ¿no? Nada está solito. O sea, no es que aquí esté el aparato eléctrico y de aquí para acá es el mecánico. No, todo está ahí mezclado, todo es una sola. Entonces el eléctrico tiene que al final aprender algo de mecánica, el mecánica tiene que aprender algo de lo eléctrico y al final todos se complementan. Todos los trabajos son complementarios, los unos con los otros. Entonces, eso de que no, yo soy solamente mecánico y no quiero hacer nada eléctrico, no, no es real, ¿no? No es una realidad en el ámbito profesional. En el ámbito profesional usted ya debe irse haciendo amigo de las demás áreas, ¿no? De la parte automotriz, de la parte industrial, de la parte eléctrica, de la parte de control, de la parte electrónica, ¿sí? Y ese va a ser el plus que a usted le va a hacer sobresalir sobre los demás profesionales, ¿ya? Entonces, esa es mi idea, ¿no? De que se saquen un poquito de la cabeza el hecho de decir, no, eso es eléctrico y yo soy mecánico industrial. No, hágase amigo de lo eléctrico. Y es más, va usted a ver más semejanzas en estos trabajos, más competencia suya que de los propios eléctricos, ¿ya? Eso, jóvenes. Más adelante hemos de ver, ¿no? Hay otros videos. Déjenme, les puedo mostrar otro. Y nos adelantamos un poquito. Respecto a un mantenimiento de un rotor, de un motor de arranque. Déjenme ver si encuentro. Parece que estaba por aquí. Aquí está, ya lo encontré. Ya, para que ustedes vean el trabajo de mantenimiento y van a ver que también tienen competencia más ustedes que los eléctricos. A ver, vamos viendo. Ok, miren, ese es un rotor, ¿no? Ya vamos a ver más adelante qué es rotor, qué hace, cómo lo hace, pero solamente quiero que se centren en el proceso, ¿no? En el proceso de la persona, lo que hace, ¿no? Las herramientas que maneja, ¿sí? Y todo lo que hace. Miren.
Miren, por ejemplo, este proceso de tratamiento del cobre, en este caso, eso, por ejemplo, a un eléctrico pregúntenle y eso en su vida debe haber recibido algo al respecto. Pero ustedes sí, ¿no? Ustedes sí saben cómo hacer el tratamiento de las piezas eléctricas, saben lo que son los diferentes materiales metálicos, cómo tratarlos, cómo endurecerlos, cómo reforzarlos, cómo limpiarlos. Y eso es justamente lo que está haciendo aquí. Entonces, miren, esta competencia específica es más de ustedes que de los mismos eléctricos, ¿ya? Entonces, el calentarle, el colocarle en esta solución química, ya van a ver para qué. Eso es conocimiento de ustedes y no de los eléctricos, ¿no? Miren, hasta ahí las herramientas que utilizó, ¿no? Para hacer ¿qué sería? Una copia de la chapa, ¿no? Una copia de la chapa con este material aislante. Utilizó el cincel para el corte, es algo que ustedes saben, ¿no? Ustedes les enseñaron a hacer eso. Las tijeras para cortar, todas las herramientas son herramientas de ustedes más que de los eléctricos, ¿no? Dígame. Sí, para darle limpieza, exactamente. Sí, ya vamos a ver por qué, ¿no? Esos cobres, aquí lo que está tratando de hacer es aislarle, ¿no? Porque el cobre es un cable conductor. Ese no tiene que pegarse a esta masa del rotor, ¿sí? Entonces él lo que está haciendo es esto a manera de aislante, ¿no? Para que esos alambres de cobre no se peguen a la masa. Ya, eso es lo que está haciendo, miren. Miren, entonces ahí tiene aislado la parte de arriba y la parte de abajo de la masa, ¿no? Del rotor. Ya está aislado. Y ahora está colocando esos papeles también aislantes en las ranuras donde van a ir los alambres. Entonces, miren, de alguna manera le está aislando para que los cobres, los alambres esos de cobre que hace un rato le trabajó, no hagan contacto con la masa. Eso es lo que está haciendo, ¿no? Miren, esa es otra herramienta utilizada, muy utilizada por ustedes, ¿no? El esmeril.
Miren, ese de ahí se llama colector, ¿no? Ya más adelante cuando veamos los motores, los generadores, ahí hemos de entender, ¿no? Miren, ahí lo que hay que hacer es soldarle cada uno de los terminales de los cobres que acabo de colocar, hay que soldarle aquí, ¿no? En este colector. Otra máquina herramienta muy utilizada por ustedes, ¿no? El torno. Finalmente le está aplicando aquí el barniz, ¿no? El barniz para darle una protección final a toda la parte eléctrica, ¿no? Hasta el momento estaba el cobre desnudo, le iba protegiendo con los papeles, ¿no? Si vieron, ¿no? El papel le iba protegiendo para que no hagan contacto el uno con el otro. Pero finalmente aquí ya le coloco un barniz, ¿no? El barniz va a penetrar en toda la parte del cobre y le va a dar mayor aislamiento. Sí, ahí le estaba magnetizando, ¿no? Pero antes, bueno, esa parte como que no se vio. Si vieron que por ahí tenía un foco, porque tiene que comprobarle, ¿no? Tiene que comprobar que estén aislados los terminales, ¿sí? ¿Y cómo se comprueba? Utilizando un foco, ¿no? Tiene que unir los extremos del colector, porque esos están unidos a través del cobre, ¿no? Entonces, entre los extremos debe cerrar el circuito y prenderse. Y con eso comprueba de que efectivamente está conectado eléctricamente este rotor y no está unido a los otros, no está completamente aislado. De pronto esa parte no se lo ve. Aquí se le puede ver que está hecho el circuito, ¿no? El cable, está el rotor y por ahí se le veía un foco que estaba colgado, ¿no? Pero bueno, eso aquí en el video no aparece, pero es una comprobación, la comprobación eléctrica podría decirse, ¿no? Del circuito y del aislamiento. Miren, ahí estaba el foco, ¿no? El cable y el foco. Ya, ahí se magnetiza.
se magnetiza el rotor, la masa del rotor, y quedaría listo para nuevamente colocarlo en el motor, ¿no? Entonces, miren, ese es un trabajo de mantenimiento, ¿ya? Entonces, como les decía, ¿no? ¿Ustedes creen que un eléctrico va a hacer esto? El eléctrico no les hace esto ni de chiste, porque hay muchas cosas que no les han enseñado y hay materiales que ellos no manejan, ¿ya? Pero quienes sí tienen mayor competencia en esto son ustedes, ¿ya? Ustedes son, perdón. Ah, no, pues el eléctrico le manda a comprar todo el motor completo, ¿sí? Entonces, eso es lo que veíamos en clases, ¿no? En clases de pronto con cosas pequeñas es más fácil comprar otro nuevo y ponerle, pero cuando ya hablamos de cosas grandes, ahí ya no es conveniente comprar otro. Ahí sí necesitan que hagan el trabajo. ¿Y quién es el llamado a hacer el trabajo? Son ustedes, no los eléctricos. Entonces, no se dejen, ¿qué sería? Un poco yo sé que es intimidante, ¿no? Decir, vea, hágame el mantenimiento de esta máquina eléctrica y usted que diga, no, es que yo no soy eléctrico, yo soy industrial. Pero piérdale en ese miedo, ¿no? Ya estamos viendo que la mayor parte del trabajo es mecánico que eléctrico, ¿sí? Y en cosas grandes, créanme, aquí están desperdiciando un gran campo, ¿no? Un gran campo para que ustedes se pongan su empresa de mantenimientos. Aquí tienen bastante industria que tienen transformadores grandes, motores grandes, tienen a sus refinerías, sus oleoductos, poliductos, tienen a la empresa eléctrica, la Termoesmeraldas. Hay un montón de empresas que ocupan máquinas eléctricas de gran tamaño, de gran potencia. Y este mantenimiento, créanme que es necesario en esas empresas, pero no hay una empresa que aquí dé servicio de esos. Ya les digo, si tratan de hacer algún mantenimiento grande, lo que hacen es enviar a Ambato, a Ecuatrans, para que ahí medio les hagan el trabajo y de ahí lo envíen, porque no hay. Y de pronto sea por este desconocimiento, ¿no? Esta presentación de que los trabajos de mantenimiento de unas máquinas eléctricas sí deben ser más realizadas por personal mecánico industrial que propiamente eléctrico. ¿Ya? Entonces, miren, como que ya se explica el por qué no. ¿Por qué no hay empresas que den este servicio? Porque los llamados a hacer son los eléctricos, pero los eléctricos ven esto y dicen, no, eso yo no hago. Y los mecánicos industriales, en cambio, les dicen y dicen, no, es que eso es eléctrico, yo no sé. Entonces, como que están divorciados, ¿no? Más bien, para hacer un trabajo complementario, yo me consiguiera un compañero que sea eléctrico, que sepa la parte de comprobaciones, mediciones, conexiones, y yo hago el otro trabajo. Y pueden hacer una sociedad y ponerse un negocio de mantenimiento de maquinaria, de máquinas eléctricas, ¿sí? Mantenimiento, construcción, ¿no? Ya vimos la soldadora eléctrica cómo puede ser construida también, ¿no? No es gran misterio. Entonces, miren, ahí fomentan la industria, fomentan la empresa, fomentan el trabajo por ustedes mismos. No todo en la vida es llegar a trabajar en una gran empresa y ahí hasta que me jubile, no. De pronto también usted puede abrirse un gran campo, un mejor campo, porque usted sería su propio jefe, un mejor campo de manera individual, ¿no? De manera particular. Usted con su propio negocio, usted con su propia empresa. Entonces, mírenlo desde ese punto de vista, ¿no? También para su ejercicio profesional a futuro. Ok, bueno, que creo que con esos ejemplos ya estamos un poquito más claros, ¿no? De las partes propias de lo que es construcción y mantenimiento de las máquinas eléctricas, de cómo se lo hace, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, inquietud respecto a lo que se ha visto. Listo, jóvenes. Bueno, espero que consigan todos los materiales, ¿no? Todos los materiales para la tarea, que no hay inconvenientes y que tengan buenas notas, ¿no? Que pasen bien en este primer parcial. Eso es
Eso es lo que se intenta, ¿no? Que aprendan, ¿sí? Que se motiven en su carrera, ¿sí? Que se motiven para aprender, para tener una metodología de aprendizaje y autoaprendizaje y ustedes continúen, ¿no? Porque lo poco que se pueda ver en una institución es eso, es poco. De ahí viene más bien su motivación, sus ganas de aprender, sus ganas de querer hacer algo y ahí va por cuenta suya, ¿no? Entonces, esperemos que esa motivación llegue. Dígame. Ya, a ver, justamente en esta parte, ¿no? Acuérdense que lo que se intentaba era que ustedes aprendan a seguir instrucciones, ¿no? Sobre todo a revisar, a hacer un comparativo de qué se pide y qué se está entregando. Esa práctica me parece que hicimos, ¿no? Con la revisión. eh, no, con ustedes no se hizo. Ya, con nosotros, con otras asignaturas, se hizo una revisión de los trabajos, ¿no? A manera de fiscalización. Era una práctica de fiscalización. Ustedes cuando hagan un trabajo, cuando estén en el ámbito profesional, yo sé que una de las actividades que les van a poner a hacer es de fiscalizar o supervisar una obra. Usted cuando hace un trabajo de supervisión y de fiscalización de una obra, ¿usted qué es lo que hace? A ver, ¿qué fue, qué fue firmado, no? ¿Qué se pidió hacer por una parte? ¿Qué está hecho por el contratista por otra parte? Y usted presenta su análisis. Y su análisis no es que creo que sí está, no. Su análisis es cumple o no cumple, ¿ya? Y como práctica se colocaba esto, ¿no? La tarea, porque es el mismo encabezado que puse a las otras asignaturas. Entonces, cuando se les hizo evaluar el un compañero al otro compañero a manera de fiscalización, entonces el un compañero dice, no, él le puso una carátula, le puso logo, pero eso usted no está pidiendo. Aquí solamente lo que se pide es que se coloque este encabezado. Y por ahí había la contraparte del otro compañero, ¿no? Que decía, no, pero ¿por qué me sanciona de no haber cumplido si más bien estoy poniendo más cosas de lo que realmente pone? Entonces yo les hacía referencia a la parte real, ¿no? Al ejercicio de la profesión real. Usted, si es que se pone a dar un servicio de mantenimiento, ¿sí? Y hace más de lo que le pidieron, ¿usted cree que le van a pagar por haber hecho más? No le van a pagar, solamente le van a decir gracias, ¿no? Pero eso no estuvo en las bases del contrato. Si usted haya hecho eso, le agradezco, pero no se le va a pagar. ¿Por qué? Porque solamente se le va a pagar por lo que se le pidió, ¿ya? Entonces, eso es una práctica que se hizo. Entonces aquí lo que decía, y en referencia a lo que decía el compañero, ¿no? Hay que saber leer y entender lo que está y el poder de las palabras, ¿no? Y justamente en esto les voy a hacer también caer en cuenta de lo que acaba de decir el compañero. Si es que yo le hubiera puesto aquí las palabras, coloque como mínimo, y vamos a cambiarle el texto a eso, ¿ya? Miren, solamente puse dos palabritas y cambió completamente el sentido. Hace un momento lo que ustedes debían hacer es poner este encabezado y nada más. Y con eso cumplen la orden. Pero ahorita que le pongo coloque como mínimo el siguiente encabezado, entonces ahora sí, no, usted puede poner el logo del instituto, puede poner la carátula, puede poner el nombre del profesor, el año, puede poner el paralelo, sí, puede poner más cosas. ¿Por qué? Porque ya la instrucción cambió, ¿no? Aquí ya no le está limitando, solamente le pone como mínimo debe haber esto. Ahora, si no hay la asignatura, si no hay la fecha, si no hay el número de tarea, estaría incumpliendo. Pero ya no sería penalizado por poner el logo, poner la carátula, poner el nombre del profesor, poner el año y poner muchas cosas más. ¿Ya? Entonces,
de eso se trataba esta práctica, ¿no? Sí, con ustedes no hice de esa manera la revisión, sí, pero valga la oportunidad, gracias por la observación. Esa era la práctica que se quería, ¿no? Con las instrucciones. Usted tiene que verlo desde su punto de vista profesional. Imagínese que usted está haciendo una auditoría, perdón, una fiscalización. Ahora, si usted deja pasar por alto esto, ¿sí? En la vida real, cuando le hagan una auditoría, usted tiene que responder por haber recibido ese trabajo de esa manera. Entonces después a usted le van a decir, usted le dijo al compañero que estuvo bien la presentación, pero él no está presentando conforme lo dice. Entonces, ¿quién aguanta ahí la sanción? Aguanta usted por haber no hecho un trabajo de fiscalización como debe ser. ¿Ya? Entonces, en eso consistía esta práctica. Con ustedes lamentablemente no hicimos, pero valga la oportunidad para aclarar, ¿no? Esta partecita. No sé si tienen alguna inquietud, dígame. Sí. Bueno, ahorita ya le cambié, ¿no? Mire, ahorita ya le cambié, ahorita le puse como mínimo. Entonces ahora sí me puede presentar con el logo, con la carátula, con todo. Pero ojo, tiene que cerciorarse de que esto sí esté, ¿no? Asignatura, apellido, nombre, tarea, número y fecha de entrega. Ya, sobre esto póngale todos los adornos. Sí, sí, no. Yo comprendo eso. Lo que acaba de decir también me dijo uno de los compañeros en la otra asignatura, ¿no? Dijo, y yo quería, yo le ponía eso para que mejorara la presentación. Y vuelvo y repito, ¿no? Vamos, trasladémonos por un momento al trabajo real. Usted está fiscalizando esto. Y por ejemplo, para que se vea bonito, yo qué sé, el contratista tuvo que hacer un cableado, ¿no? Una conexión, digámoslo así. Pero para que no se quede visto el cable, él le dio la vuelta de tal manera que quede oculto y mejoró la estética, ¿ya? Pero el hecho de dar la vuelta para hacerle estético a esa persona, a ese contratista, le significó poner más cable del que estaba previsto para eso. Y ahí viene la misma pregunta de hace un momento, ¿no? ¿Usted cree que le van a pagar por eso? No, solamente le van a pagar por lo que le estaba o inicialmente contratado, ¿ya? Entonces, es un punto para que usted le tenga presente, ¿no? No es tanto por la tarea como tal o la presentación del papel o del archivo como tal. Yo voy un poquito más allá. Lo que yo quiero es darles un poquito de experiencias reales en el ámbito profesional. Y el ámbito profesional ya es una selva más agresiva, ¿no? Usted por no haber considerado algo ya es amonestado, llamado la atención, es, yo que sé, sancionado pecuniariamente o de otras maneras, ¿no? Entonces, en la vida real es mucho más agresivo esto, ¿no? Entonces, usted lo único que tiene que hacer es no poner su opinión, porque usted cuando fiscaliza no le están pidiendo opinión. Si pidieron en el contrato que al finalizar tiene que dejar pintando las piedras de color blanco, usted no tiene que decir, yo no considero importante la pintura de las piedras. No, tiene que corroborar que hayan pintado de blanco. Ya, lamentablemente ese es el mundo real. Ese es el mundo en el que usted más adelante se va a tener que enfrentar. ¿Ya? Entonces, para que no le coja de nuevo, ¿sí? Usted haga lo que tiene que hacer. A ver, me piden esto y estoy entregando esto. ¿Cumplo o no cumplo con lo que me piden? ¿Ya? Y nada más. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿no? Como ya le hice la corrección, aquí le puse como mínimo, entonces usted ahí sí ya puede ponerle el logo y todo lo demás, ¿no? Ya no hay ningún problema. ¿Ya? Igual el nombre del archivo es su apellido guión bajo nombre en mayúscula, nada de tarea uno tarea 2 no, tal cual como dice, ¿no? En el link que dice y todo lo demás. ¿Ya? Eso nada más como aclaración, ¿no? No sé si tienen alguna otra pregunta o inquietud. Listo. Ok.
Entiendo que en el mundo de ustedes del trabajo industrial es mucho más evidente lo que les acabo de decir de una fiscalización, ¿no? Ahí creo que, por ejemplo, un trabajo de soldadura, a ustedes les contratan por metro o metro de soldadura, algo así, creo que es, ¿no? Por el cordón, por el largo del cordón de soldadura. Entonces, digamos que usted hace más de lo que está en el contrato, usted téngalo por seguro que no le van a pagar, ¿no? Entonces ya tiene que ponerle, si lo va a hacer, ya tiene que considerar que eso usted no va a poder cobrar, porque le van a pagar solamente lo que le pide. Ya lo demás sería su carta de presentación, como usted dice, ¿no? Es que yo quiero que se vea bonito, pero va a llegar un punto en el que lo bonito para usted, su carta de presentación, le va a costar dinero, ¿sí? Porque va a ser de su bolsillo lo que va a poner, ¿ya? Entonces son cosas que en la vida real usted tiene que enfrentarse, ¿no? Y saber poner en una balanza, ¿no? Hasta dónde llego con mi presentación, con mi carta y hasta dónde ya me veo afectado desde el punto de vista económico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en pintura también, ¿no? Por ejemplo, los contratos estos de mantenimiento de los tanques ahí en Petroecuador, ahí le dan el espesor, ¿no? El espesor de la pintura, le dan por micras, algo así, ¿no? Y si usted dice, no, démosle una manito de pintura más, créame que no le van a pagar por esa mano de pintura más. Y esa mano de pintura ya saldría de su bolsillo, ¿ya? Entonces, la moraleja de esto es que hay que cumplir con lo que se pide, ni más ni menos. ¿Sí? Hay que leer bien porque las palabras, ¿sí? Son bien importantes. Miren, aquí si yo vuelvo a dejar como estaba, obligatoriamente ustedes lo que deben colocar es este encabezado, ni más ni menos, ¿sí? Pero al colocar esto como mínimo, ahora sí ya pueden poner, ¿no? Pueden poner fotos, pueden poner carátula, los bordes pintados, pueden poner yo qué sé, con logo del con el logo del instituto, la bandera del Ecuador, como ustedes quieran, ¿sí? Porque ya no se les está restringiendo, sino se les está poniendo condiciones mínimas, ¿ya? Entonces, para que hagan la práctica, ¿no? Y vean. Entonces, creo que esa era la moraleja, ¿sí? Entender bien lo que se pide, leer bien lo que se pide y cumplirlo, ¿sí? De la mejor manera. Y la mejor manera de hacer un análisis es no creyendo, ¿no? Me daba gracia porque un compañero le decía, creo que el compañero cumplió con lo que pidió el profesor. ¿Ustedes creen que eso es una fiscalización? Creo que cumplió, ¿no? Imagínense si fuera no hay, ¿no es cierto? Entonces, eso en la vida real, créanme que ya le van despidiendo por las mismas, ¿no? Ese no es un trabajo profesional. Entonces, ahí lo que tiene que hacer es, a ver, se pide esto, el compañero puso esto y cumple o no cumple. No hay medias tintas. ¿Sí? Si ustedes revisan los procesos de contratación, compras públicas, todo lo que hace la empresa privada, la empresa pública, perdón, es eso. ¿Cumple o no cumple? No hay medias tintas, no hay el creo que sí. O yo pienso, no. No hay ni su pensamiento, ni el yo creo, ni nada. Esto se pidió, esto entregó y por lo tanto cumple o no cumple. Así de sencillo. Esa es la vida real. Ese es el mundo que les espera, ¿no? Y eso es lo que se les está tratando de preparar, ¿no? Para que se enfrenten a ese mundo. Listo, jóvenes. No sé, ¿alguna pregunta, inquietud, participación respecto a lo que hemos hablado? ¿No? Listo, jóvenes. Entonces eso sería todo, ¿no? Por esta clase. Si no hay preguntas, entonces quedaríamos ahí, ¿no? Perdón, no la escuché bien. ¿Me repite? No. Mire bien, este archivo usted tiene que subirle a este link, ¿sí? Aquí en el aula virtual lo único que coloca es la palabra enviado, ¿no? Aquí en el aula virtual, nada más. Ok, jóvenes.
Listo, entonces eso ha sido todo. Que tengan una buena noche, ¿no? Nos vemos la próxima clase. Pasen bien. Buenas noches, pasen bien.